No levantó la voz, no alzó el mentón, no buscó dramatismo. Cuando la hija de Jason Jiménez decidió hablar, lo hizo desde un lugar mucho más incómodo y poderoso, el de la pérdida reciente, el de la ausencia que todavía no termina de asentarse en el cuerpo, el de un dolor que no necesita exagerarse para ser devastador. Su testimonio no fue una denuncia formal ni una declaración judicial. Fue, ante todo, una confesión humana. Y precisamente por eso, cada palabra resonó con una fuerza que dejó a muchos en silencio. Tenía los ojos húmedos. No lloraba de forma abierta, pero tampoco intentaba ocultarlo. Su voz, quebrada por momentos, avanzaba con dificultad, como si cada frase exigiera un esfuerzo físico. Dijo que todavía le cuesta creerlo, que todo ocurrió demasiado rápido, que no hubo tiempo para prepararse, ni para entender, ni siquiera para despedirse como habría querido. Y entonces lanzó una frase que marcó el tono de todo lo que vendría después. El silencio de ahora duele más que el ruido de antes. No era una metáfora, era una descripción exacta de su estado emocional. Durante años, explicó, el ruido fue parte de la vida. Llamadas, mensajes, rutinas compartidas, palabras simples que hoy parecen gigantes. La ausencia, en cambio, no hace ruido. Se instala, pesa, aprieta el pecho. Confundió a muchos cuando dijo que todavía espera escuchar su voz, que a veces toma el teléfono sin darse cuenta, que el cuerpo tarda en entender lo que la mente ya sabe. No era una frase poética, era una realidad cotidiana del duelo, esa desconexión brutal entre la razón y el instinto. Creció a su lado. Y aunque aclaró desde el inicio que no era su hija biológica, nunca sintió que eso marcara una diferencia. Siempre lo llamé papá, dijo. Y él siempre me trató como tal. No lo afirmó con rabia ni con desafío, sino con una certeza tranquila. Para ella, ese vínculo no lo definían ni la sangre ni los papeles. Lo definían los actos, la presencia, la constancia. Y ahí, su relato se volvió especialmente íntimo. Habló de un padre atento, presente, cuidadoso con los detalles pequeños. De llamadas cotidianas que no tenían un motivo concreto, más allá de saber cómo estaba. De mensajes breves, casi insignificantes en apariencia, que hoy adquieren un peso emocional descomunal. De consejos simples que ahora resuenan distinto, porque llegan desde un lugar donde ya no hay posibilidad de respuesta. Dijo algo que muchos padres hacen sin darse cuenta. Él no hablaba solo para enseñar, hablaba para acompañar. La hija describió una infancia y una vida marcada por la sensación de protección. Con él aprendí a no sentirme sola, dijo. Esa frase, dicha sin énfasis, golpeó fuerte. Porque no hablaba solo de compañía física, sino de respaldo emocional. De saber que, pasara lo que pasara, había alguien dispuesto a sostener. Por eso el impacto fue doble. No solo perdió a un padre, perdió a su refugio. En ese punto, el relato dio un giro. Hasta ahí, el dolor era reconocible, compartido, casi universal. Pero entonces llegó la aclaración que cambiaría la lectura de todo lo anterior. Explicó que, en los primeros momentos, aceptó lo que todos escucharon. Creyó en la versión oficial. Se obligó a pensar que había sido solo una tragedia. No porque estuviera convencida, sino porque necesitaba algo a lo que aferrarse. Porque cuando el dolor es demasiado grande, la mente busca explicaciones simples para poder seguir funcionando. Sin embargo, con el paso de las horas, algo cambió. Y fue muy clara en esto. No fue algo externo. No fueron rumores, ni comentarios, ni teorías ajenas. Fue algo interno. Los recuerdos empezaron a aparecer con insistencia. Conversaciones pasadas, frases que en su momento no parecían importantes. Momentos aparentemente menores que, vistos desde la distancia del duelo, adquirían un significado inquietante. Empecé a unir escenas, dijo. Y se detuvo. No lo hacía, aclaró, como investigadora, ni como jueza, ni como alguien que busca culpables. Lo hacía como hija,
Esa diferencia es clave, porque una hija no analiza desde la frialdad, analiza desde el amor, desde la memoria, desde una intuición que muchas veces no se puede explicar con palabras, pero que resulta imposible de ignorar. Recordó discusiones que nunca entendió del todo, cambios de humor repentinos, silencios prolongados que ahora pesan más que cualquier discusión abierta. Contó que su padre estaba distinto últimamente, más serio, más cuidadoso con lo que decía. No lo definió como miedo, fue precisa. No era miedo, era cautela. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Ella lo había notado, pero no preguntó. ¿La razón? Confiaba. Y lo dijo sin vergüenza. Confiar en un padre no es ingenuidad, es una reacción natural. Hoy, esa confianza se transformó en preguntas, no en acusaciones, no en certezas, sino en preguntas que ya no pueden ignorarse. Entre lágrimas, llegó uno de los momentos más impactantes de su testimonio. No habló de amenazas externas, no mencionó a desconocidos, no habló de enemigos lejanos, habló de alguien cercano, muy cercano. No dio nombres, no señaló directamente a nadie. Eligió palabras suaves, medidas, casi cuidadosas, pero cada una de ellas estaba cargada de intención. A veces el peligro no viene de afuera, dijo. A veces viene de donde uno menos lo espera. No elevó la voz, no dramatizó, no buscó impacto, y justamente por eso el impacto fue enorme. Porque cuando una persona habla así, no está improvisando. Está midiendo cada palabra, consciente del peso que puede tener. Fue entonces cuando hizo una aclaración firme, casi defensiva. No está acusando, no está afirmando nada, no está señalando culpables. Está hablando desde lo que siente, desde lo que recuerda, desde lo que ahora ve distinto. Esa aclaración no debilitó su mensaje, lo fortaleció. Porque mostró que no hablaba desde el impulso, sino desde una reflexión dolorosa y profunda. Y entonces, dijo la frase que dejó todo en silencio. Yo sé quién es. No explicó más, no desarrolló la idea, no dio contexto adicional, solo agregó algo más, todavía más inquietante. Yo la conozco. Esa palabra, la, quedó flotando, ambigua, cargada de significado, suficiente para abrir múltiples lecturas, insuficiente para cerrar ninguna. Explicó que no puede decir más. No todavía, no ahora, porque hablar tiene consecuencias, y hay momentos que requieren cuidado. Insistió en que ama profundamente a su familia, que no busca romper nada, que no quiere destruir vínculos, pero tampoco puede ignorar lo que siente, porque hay gestos que antes parecían normales, y hoy ya no lo son. Reacciones que no cuadran, silencios que pesan demasiado. Habló de miradas esquivas, de palabras medidas en exceso, de decisiones que no comprendió en su momento y que ahora adquieren otra lectura. En medio de su testimonio, soltó una frase que cambió el clima por completo. Pero lo más increíble no es esto, sino lo que empecé a notar después. Explicó que el duelo abre los ojos, que el dolor obliga a recordar, y que la memoria, cuando no está contaminada por el miedo o la conveniencia, no miente. Dijo que ha repasado momentos una y otra vez, no buscando culpables, buscando respuestas. Aseguró que hay alguien que entenderá cada palabra que está diciendo, alguien que sabrá exactamente a qué se refiere, aunque nadie más lo haga. No necesita nombres ni explicaciones públicas, afirmó. Porque cuando dos personas comparten una historia, las palabras sobran. Esa frase, cargada de intimidad, reforzó la idea de que su mensaje tenía un destinatario claro, aunque invisible para el público. Antes de cerrar esta primera parte de su relato, dejó algo muy claro. No busca justicia mediática, busca tranquilidad, pero también advirtió que la tranquilidad no se construye sobre dudas ni sobre silencios forzados. Con una voz casi susurrante, dijo que el tiempo revela verdades, incluso las que duelen. Y antes de callar, dejó una última frase que terminó de sellar el clima de incertidumbre.
No estoy diciendo nada, pero tampoco estoy ciega. Ahí terminó, sin aplausos, sin explicaciones adicionales, sin respuestas definitivas, solo preguntas. ¿A quién se refería realmente? ¿Por qué sus palabras apuntan tan cerca? ¿Y qué pasará cuando decida hablar sin reservas? El silencio que siguió no fue vacío, fue denso. Porque cuando alguien habla así, no inaugura un final, inaugura una historia que recién empieza. El día siguiente no amaneció distinto por el clima ni por las noticias. Amaneció distinto porque ella ya no era la misma. La hija de Jason Jiménez abrió los ojos con una presión en el pecho que no se disolvía con respiraciones profundas, ni con el intento automático de convencerse de que todo estaría bien. No lo estaba, y lo supo desde el primer segundo de conciencia. El duelo no había retrocedido, pero algo nuevo se había sumado. La inquietud. La casa estaba en silencio. No un silencio sereno, sino uno espeso, incómodo, casi acusador. Como si las paredes hubieran sido testigos de algo que ella aún no lograba nombrar. No encendió la televisión, no tomó el teléfono, cerró las cortinas. Necesitaba pensar sin voces externas, porque cuando el ruido se apaga, los recuerdos no solo aparecen, gritan. Se sentó en el borde de la cama y volvió a repasar los últimos días con su padre. No los últimos como despedida, sino los últimos como señales, porque ahora entendía algo que antes no. No todas las despedidas se anuncian como tales. Algunas se esconden en frases comunes, en gestos mínimos, en cambios tan sutiles que solo cobran sentido cuando ya es demasiado tarde. Recordó una conversación aparentemente simple. Una de esas charlas que, en su momento, no dejan huella. Él le preguntó si estaba bien, si se sentía tranquila, si confiaba en la gente que la rodeaba. En ese instante, ella respondió sin pensar demasiado. Sí, claro. Todo estaba bien. Hoy, esa pregunta tenía otro peso. No sonaba casual. Sonaba preventiva. También recordó una frase que él dijo casi en broma, con ese tono ligero que usaba para suavizar lo serio. Uno nunca termina de conocer a las personas. Ella se rió. Le pareció una reflexión general, una de tantas. Hoy, esa risa le pesaba, porque ya no estaba segura de que fuera solo una frase al aire. Mientras avanzaba el día, empezó a notar algo que no pudo ignorar. Algunas personas evitaban mirarlas a los ojos. Otras hablaban demasiado, como si intentaran llenar un vacío con palabras innecesarias. Había abrazos largos, demasiado largos, frases de consuelo repetidas, casi ensayadas. Y estaba esa presencia, constante, cercana, demasiado cercana. No era una sospecha clara, no había una acusación interna formulada. Era una sensación. Y las sensaciones, cuando se repiten, dejan de ser casualidad. Ella empezó a observar, no de manera consciente al principio, sino casi instintiva. Gestos pequeños, movimientos involuntarios, reacciones fuera de lugar. Notó cómo esa persona se adelantaba a responder preguntas que nadie le había hecho. Cómo corregía versiones sin que nadie se lo pidiera. Cómo cambiaba el tema con rapidez cuando algo se volvía incómodo. No era nerviosismo evidente, era control. Y eso la inquietó profundamente. Porque su padre siempre fue lo opuesto a eso. Claro, directo, honesto. Nunca le gustaron los rodeos. Nunca le gustaron los secretos innecesarios. Si algo debía decirse, se decía. Si algo debía callarse, se callaba por respeto, no por conveniencia. Pensar en él la llevó, inevitablemente, a recordar una de sus frases más repetidas. Confía en tu intuición. Se lo decía cuando era más joven, cuando dudaba de personas o decisiones. En ese entonces, ella lo escuchaba, pero no siempre lo comprendía. Hoy, esa intuición no la dejaba en paz. Decidió entonces hacer algo que no había hecho antes. Revisar mensajes antiguos, conversaciones guardadas, audios. No buscaba secretos ocultos ni confesiones explícitas. Buscaba rastros, tonos, cambios. Y lo que encontró no fue una prueba concreta, sino algo quizá más perturbador.
cautela. Había mensajes donde su padre hablaba con cuidado, donde evitaba ciertos nombres, donde usaba frases incompletas. En uno de ellos decía, «Después te cuento, aquí no». Esa frase se le clavó como una espina. Porque su padre no era paranoico, era precavido solo cuando algo lo obligaba a hacerlo, y esa diferencia lo cambiaba todo. Sintió un nudo en el estómago, no porque ya tuviera una verdad, sino porque empezaba a entender que no sabía todo. Y aceptar eso dolía casi tanto como la pérdida misma. Porque descubrir que alguien a quien amas cargaba algo solo, sin compartirlo, genera una culpa silenciosa que no se disuelve fácilmente. Esa tarde ocurrió algo aparentemente menor, pero decisivo. Alguien se le acercó en voz baja. Una persona que no solía hablar, de esas que observan más de lo que participan. No la miró directamente, no quiso prolongar la conversación. Solo dijo una frase: «Tu papá confiaba mucho en ti». Nada más. No sonó a consuelo. Sonó a mensaje. A una afirmación cargada de intención. Ella entendió, sin que nadie se lo explicara, que había personas que sabían más de lo que decían. Personas que callaban por miedo. Otras por lealtad mal entendida. Otras, simplemente, por comodidad. Y entonces comprendió algo esencial. El silencio también es una decisión. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos aparecía el rostro de su padre. No enfermo, no frágil, firme. Mirándola como si quisiera decirle algo más. Como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de una confesión pendiente. En medio de esa vigilia, llegó un recuerdo que la desarmó por completo. Una discusión, meses atrás. Él estaba serio. Ella lo notó tenso. Le preguntó qué pasaba. Él respondió: «Hay cosas que cansan más que el trabajo». En ese momento ella no insistió. Pensó que era estrés, rutina, responsabilidades. Hoy entiende que hay cansancios que no se ven, cargas que no se comparten, miedos que se esconden por amor. También recordó cambios de rutina, lugares que dejó de frecuentar, personas que empezó a evitar, momentos en los que se volvió más reservado. Todo estaba ahí, las señales existían, pero nadie quiso verlas, o nadie quiso preguntar. Y ese nadie también la incluía a ella. Al día siguiente tomó una decisión importante. No hablaría aún, no acusaría, no confrontaría, pero tampoco olvidaría. Empezó a escribir en un cuaderno, fechas, frases, recuerdos, porque sabía algo que su padre le había enseñado sin decirlo. La memoria se distorsiona con el tiempo, pero lo escrito permanece. Cada anotación no era un acto de venganza, era un acto de amor. Ella no buscaba destruir, buscaba entender, buscaba paz, pero también sabía que la paz no llega sola. A veces exige valor y paciencia. Mientras tanto, algo más empezó a ocurrir. Las miradas se intensificaron, las conversaciones se cortaban cuando ella aparecía. Las risas se apagaban, y esa persona seguía cerca, siempre disponible, siempre presente, demasiado presente, como vigilando, como cuidando algo o a alguien. La hija empezó a sentir que su dolor incomodaba, que su silencio inquietaba, porque quien calla observa, y quien observa eventualmente comprende. Le dijo algo a alguien de absoluta confianza, una sola frase: «No voy a hablar todavía, pero cuando lo haga no habrá marcha atrás». No fue una amenaza, fue una advertencia honesta, porque hay verdades que necesitan tiempo, y hay historias que no se cuentan de golpe, se revelan paso a paso, como piezas de un rompecabezas. Y apenas, estaba empezando a armarse. La pregunta ya no era si algo no encajaba. La pregunta era, ¿qué tan profundo llegaba lo que aún no se atrevía a nombrar? ¿Quién era realmente esa figura que se acercaba demasiado? ¿Y qué pasaría cuando el silencio dejara de ser una opción? El silencio, entendió entonces, no siempre protege. A veces solo retrasa lo inevitable. Ese día se levantó antes de que amaneciera, no porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo ya no aceptaba seguir en reposo.
Había pasado la noche entre recuerdos fragmentados y pensamientos circulares, esos que no avanzan pero tampoco se detienen. Soñó con su padre. No hablaba, no hacía gestos, solo la miraba fijamente. Una mirada larga, firme, imposible de esquivar. Al despertar, entendió algo que le heló la sangre. Esa mirada no pedía consuelo, pedía atención. Se preparó en silencio. Cada movimiento parecía más lento de lo habitual, como si el cuerpo llevara una carga invisible. Respiró hondo varias veces antes de salir de la habitación. Había tomado una decisión que todavía no sabía cómo formular con palabras, pero que sentía con claridad. Era momento de escuchar más y hablar menos. Porque cuando uno guarda silencio, los demás empiezan a mostrarse tal como son. Durante la mañana comenzaron a llegar mensajes. Algunos eran sinceros, cargados de apoyo real. Otros eran demasiado curiosos. Preguntas que no buscaban acompañar, sino medir. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Has hablado con alguien? La diferencia se sentía en el tono, en la insistencia, en los silencios entre una respuesta y otra. Ella respondió poco. Frases cortas, neutras, sin emoción aparente, no por frialdad, sino por estrategia. Observaba las reacciones. Algunos insistían, como si el silencio los incomodara. Otros se mostraban nerviosos. Algunos, directamente, desaparecían. Y cada una de esas conductas decía algo. Mucho más de lo que cualquier palabra podría haber revelado. A media mañana recibió un audio inesperado. Una voz conocida, muy conocida. No decía nada grave, no había acusaciones ni confesiones. Pero el tono estaba forzado, demasiado cuidado, como si cada palabra hubiera sido ensayada frente a un espejo. Ella lo escuchó una vez, luego otra, luego una tercera. No para responder, sino para memorizar, para registrar matices. Porque su padre siempre le repetía algo con insistencia. Cuando algo se siente raro, es porque lo es. Guardó el audio, no como prueba, sino como señal. Decidió entonces hacer algo que hasta ese momento había evitado. Revisar objetos personales de su padre, cosas simples, papeles viejos, libretas, cajones que nadie había tocado desde su partida. No buscaba secretos ocultos ni revelaciones espectaculares. Buscaba rastros, huellas, algo que le ayudara a entender el estado mental en el que él estaba en sus últimos meses. Fue entonces cuando encontró una agenda vieja, gastada, sin cuidado estético. No tenía grandes anotaciones. No había frases largas ni reflexiones profundas. Solo iniciales, símbolos, fechas marcadas. Al principio no entendió nada. Parecía un código sin lógica, pero a medida que avanzaba página por página, empezó a notar patrones, ciertos días repetidos, ciertas letras siempre juntas, y entonces lo vio. Un nombre. No borrado. Tachado. Tachado con fuerza. Ese detalle la estremeció, porque borrar es un acto suave. Se elimina algo para que no quede rastro. Tacharlo, en cambio, es distinto. Es negar, es rechazar, es intentar cubrir algo que sigue ahí, y negar siempre deja huella. Cerró la agenda de golpe. No quiso seguir forzando conclusiones. Aún no. Pero algo ya estaba claro. Su padre estaba atento, mucho más de lo que aparentaba. Esa tarde ocurrió una conversación que cambió por completo su percepción. Se le acercó una persona mayor, de esas que no hablan mucho, de las que observan en silencio y eligen cuidadosamente cuándo abrir la boca. Miró alrededor antes de hacerlo. Bajó la voz y dijo solo una frase. Él no estaba tranquilo, nada más. Ella sintió un golpe seco en el pecho, no por sorpresa, por confirmación. Se animó a preguntar, ¿por qué? La respuesta tardó en llegar, y cuando llegó, fue incompleta, dudosa, casi temerosa, porque confiaba y dudaba al mismo tiempo. Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada, densa, confiar y dudar de la misma persona. Ese es el conflicto más peligroso que puede atravesar alguien,
porque cuando el enemigo es externo, uno se protege, levanta muros, pero cuando el riesgo está dentro del círculo íntimo, uno baja la guardia, y su padre, por más fuerte que fuera, era humano. En ese momento, ella entendió algo que le partió el alma. Su padre estaba atrapado en un conflicto emocional, algo cercano, íntimo, no una amenaza externa, no un enemigo lejano, algo dentro de casa, dentro del entorno. Eso dolía más que cualquier versión trágica, porque implicaba traición emocional. Y cuando el daño viene de quien dice amar, el golpe es silencioso, pero profundo. Esa noche, sola, habló en voz baja, como si él pudiera escucharla. Le pidió perdón por no haber insistido más, por no haber preguntado de frente. Pero también le prometió algo: no voy a dejar que tu historia se cierre con silencios. No fue una promesa de guerra, fue una promesa de verdad. Mientras tanto, esa figura seguía presente, siempre cerca, siempre disponible, demasiado. Cada gesto parecía calculado, cada palabra medida, y eso ya no solo inquietaba a ella, empezaba a inquietar a otros. Las miradas cambiaron, el ambiente se volvió tenso, el silencio ya no protegía, exponía. A mitad de ese proceso interno, un recuerdo emergió con una claridad brutal, una frase exacta que su padre había dicho días antes de morir. Si algún día me pasa algo, no te fíes de lo evidente. En ese instante, todo cobró sentido, porque lo evidente suele ser cómodo, aceptable, socialmente digerible, pero la verdad rara vez lo es. La hija empezó a atar cabos, no pruebas concretas, intenciones, y las intenciones se sienten, aunque no se vean. Decidió entonces hablar públicamente. No para acusar, no para señalar, sino para dejar algo claro. Ella sabía más de lo que parecía. No era ingenua, no estaba sola. Sus palabras fueron medidas, cargadas de emoción, pero también de firmeza. Habló de su padre como un hombre fuerte, pero sensible, capaz de amar profundamente, y advirtió algo clave. A veces ese amor puede cegar. No mencionó nombres, no señaló rostros, pero dejó frases abiertas, con doble lectura. El efecto fue inmediato. Algunos se tranquilizaron, otros se tensaron. Porque quien no teme, no se inquieta, pero quien sabe algo, tiembla. Cerró su mensaje con una frase que resonó más de lo esperado. Hay personas que me conocen y saben que no hablo sin fundamento. Eso fue suficiente. Desde ese momento, las llamadas cambiaron. Los mensajes también. Algunos pedían reuniones, otros pedían silencio, y eso confirmó sus sospechas. Porque cuando alguien pide silencio, no es por paz, es por miedo. Esa noche volvió a mirar la agenda. El nombre tachado. Lo pronunció en silencio, solo para ella, y entendió algo definitivo. No todos los culpables empujan. Algunos observan, manipulan, esperan, y a veces, el daño más grande viene de quien dice amar. Pero lo más inquietante aún no había sido contado, porque había una verdad que ella todavía no se atrevía a decir en voz alta. No por falta de valor, sino porque sabía que, una vez dicha, nada volvería a ser igual. ¿Quién es realmente esa figura cercana? ¿Qué sabía su padre antes de morir? ¿Y qué pasará cuando la hija decida dejar de insinuar y empiece a hablar con claridad? El conflicto ya no era interno. Había salido a la superficie. Y no había marcha atrás. La noche cayó distinta. No fue una noche tranquila ni reparadora. Fue pesada, densa, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que estaba a punto de romperse. La hija de Jason Jiménez lo sintió apenas cerró los ojos. No era miedo, era la certeza de que hablar, aunque fuera a medias, había cambiado las reglas del juego. Insinuar había movido piezas, y una vez que las piezas se mueven, ya no vuelven a su lugar original. Los mensajes comenzaron a llegar de otra manera. Ya no eran cordiales ni espontáneos, eran cautelosos, medidos. Algunos llegaban demasiado tarde, como si hubieran sido pensados durante horas.
Otros llegaban demasiado rápido, como impulsos mal contenidos. Y esa diferencia, otra vez, decía más de lo que parecía. Porque quien no teme no calcula. Quien sabe demasiado, sí. Esa madrugada volvió a recordar a su padre, no como figura pública, no como artista, no como nombre reconocido, sino como hombre. Como alguien que observaba más de lo que hablaba. Como alguien que entendía que no todo conflicto se resuelve confrontando. A veces, callar es una forma de proteger, pero también sabía, y ella ahora lo comprendía, que hay silencios que dejan de proteger y empiezan a encubrir. Recordó conversaciones simples, advertencias disfrazadas de consejos, silencios prolongados que en su momento interpretó como cansancio, miradas que evitaban ciertos temas. Todo empezó a ordenarse como piezas sueltas que, de pronto, encajan. Nada era concluyente por sí solo, pero todo apuntaba al mismo lugar. Un lugar incómodo, cercano, demasiado cercano. Se habló a sí misma en voz baja, como si hacerlo en silencio no fuera suficiente. «Yo sé quién eres», dijo. No como acusación, como certeza interna, pero también se detuvo. No era el momento de nombres, era el momento del tiempo, porque una verdad apresurada se rompe, y ella no podía permitirse eso. No por ella, por él. Al amanecer tomó otra decisión. No retroceder, no gritar, no señalar directamente, solo avanzar. Publicó un mensaje breve, más corto que los anteriores, más directo. Dijo que su dolor no la volvía ciega, que el amor no borra las intuiciones, que el silencio no significa ignorancia. Esa frase encendió algo que ya no pudo apagarse. Las reacciones fueron inmediatas, apoyos sinceros, sí, pero también defensas nerviosas, intentos de desacreditarla, de minimizar sus palabras, de presentarla como una hija confundida por el duelo. Y eso, lejos de debilitarla, confirmó algo esencial. Había tocado un punto sensible. Porque cuando la verdad se acerca, los disfraces se ajustan. Recordó entonces otra enseñanza de su padre. La verdad no corre, decía. Camina, pero siempre llega. Y ella decidió caminar con ella. No necesitaba pruebas públicas todavía. No necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba que la persona correcta supiera que ella sabía. Y eso, de una forma u otra, ya había ocurrido. Durante ese día hubo un encuentro breve. Para los demás, casual. Para ella, decisivo. Las miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero hubo tensión. Una tensión que no nace del duelo, sino del temor. La hija lo sintió con claridad. Y la otra persona también, porque cuando dos personas saben algo, el silencio deja de ser vacío y se vuelve ruido. Se fue de ese lugar con el corazón acelerado. No por miedo, por confirmación. Ya no dudaba, pero tampoco hablaría aún. Su padre merecía algo mejor que una acusación sin cierre. Merecía verdad. Y la verdad necesita tiempo, contexto y firmeza. Esa noche volvió a hablar públicamente, esta vez mirando a cámara. Su voz tembló, pero no se quebró. Dijo que había preguntas sin responder, que había cosas que no encajaban, que había verdades que aún no podían decirse. No por cobardía, por responsabilidad. Luego soltó una frase que heló a muchos. Hay personas que creen que el tiempo borra todo, pero el tiempo también revela. No explicó más. No hizo falta. El mensaje estaba claro. Quien entendió, entendió. Las horas siguientes fueron extrañas. Un silencio incómodo se instaló, como el que antecede a una tormenta. La hija se permitió llorar. No frente a cámaras, no frente a nadie. Lloró sola. No solo por la pérdida, sino por la carga. Porque saber algo así pesa. Y pesa aún más cuando viene de alguien a quien amas. En ese llanto también hubo fuerza, una fuerza nueva, serena. Porque ella no buscaba venganza, buscaba verdad. Y la verdad, cuando es real, no necesita gritos, necesita tiempo. Dejó algo claro, aunque no lo dijo con todas las letras. Esto no terminaba ahí.
Había versiones incompletas, silencios pactados, recuerdos que aún no habían salido a la luz, y cuando lo hicieran, nada sería igual. No dijo cuándo, no dijo cómo, pero dejó la puerta abierta, una puerta que muchos creían cerrada. Miró a cámara una última vez y habló directo. Mi padre no se fue sin dejar señales. Yo las vi, y no las voy a ignorar. El amanecer no trajo alivio, trajo claridad. No una claridad cómoda, ni liberadora, sino una de esas que obligan a asumir responsabilidades internas. La hija de Jason Jiménez abrió los ojos con la sensación de que algo había cambiado definitivamente. No en el exterior, sino dentro de ella. El miedo ya no ocupaba el centro. Ahora lo hacía la determinación. Hablar, aunque fuera sin decirlo todo, había tenido consecuencias, y ella lo sabía. Los mensajes que comenzaron a llegar ese día ya no estaban envueltos en condolencias ni en frases de apoyo automático. Eran distintos, más tensos, más medidos. Algunos buscaban cercanía repentina, otros distancia urgente. Y esa polarización confirmó algo que hasta entonces solo intuía. Había tocado un nervio sensible. Durante la madrugada había pensado mucho en su padre. No en su imagen pública ni en su legado artístico, sino en el hombre cotidiano. En el padre que escuchaba más de lo que hablaba. En el que observaba en silencio cuando algo no le cerraba. En el que prefería callar antes que acusar sin certezas. Ella entendió, con una mezcla de tristeza y admiración, que quizá él había cargado solo con un conflicto que nunca quiso exponer, para no herir a quienes amaba. Esa comprensión fue dolorosa, pero también reveladora, porque explicaba muchas cosas. Las advertencias veladas, las frases ambiguas, las miradas largas, los silencios prolongados. Todo empezaba a tener un orden, no uno cómodo, pero sí coherente. Se sentó sola, con una taza de café que se enfrió sin que lo notara, y se dijo en voz baja algo que ya no podía seguir evitando. Yo sé quién eres. No como amenaza, no como denuncia, como certeza íntima. Pero inmediatamente se detuvo. No era el momento de nombres. No era el momento de exponerlo todo. La verdad apresurada no construye justicia, solo ruido. Decidió entonces algo fundamental. No iba a retroceder, pero tampoco iba a precipitarse. No iba a gritar, pero tampoco a callar por miedo. Avanzaría, paso a paso. Con cuidado, con memoria, con respeto por su padre y por ella misma. Publicó un nuevo mensaje, más corto, más directo, sin metáforas innecesarias. Dijo que su dolor no la volvía ingenua, que el amor no borra las intuiciones, que el silencio no equivale a ignorancia. Esa frase fue suficiente para encender reacciones inmediatas, apoyos sinceros, sí, pero también intentos evidentes de desacreditarla, de minimizar su voz, de atribuir sus palabras exclusivamente al duelo. Eso, lejos de debilitarla, la confirmó. Porque cuando alguien intenta reducir un mensaje a una emoción, suele ser porque teme el contenido real, y ella ya no dudaba de eso. Recordó otra enseñanza de su padre: la verdad no corre, camina, pero siempre llega. Esa frase se convirtió en su guía. No necesitaba convencer al público, no necesitaba pruebas mediáticas aún. Necesitaba que la persona correcta supiera que ella sabía. Y eso, en algún nivel, ya había ocurrido. Ese mismo día hubo un encuentro breve, para otros, casual, para ella, definitivo. Las miradas se cruzaron. No hubo palabras, no hicieron falta. La tensión era palpable. No nacía del dolor compartido, sino del temor contenido. Ella lo sintió. Y la otra persona también. Porque cuando dos personas comparten una verdad no dicha, el silencio se vuelve ensordecedor. Se fue de ese lugar con el corazón acelerado. No por miedo, por confirmación, ya no dudaba. Pero tampoco hablaría aún. Porque su padre merecía algo mejor que una acusación incompleta. Merecía una verdad firme, dicha en el momento correcto. Esa noche volvió a hablar públicamente. Miró a cámara. Su voz tembló apenas, pero no se quebró.
Dijo que había preguntas sin responder, que había versiones incompletas, que había cosas que no encajaban y que había verdades que aún no podían decirse. No por cobardía, por responsabilidad. Luego pronunció una frase que dejó un silencio denso del otro lado de la pantalla. Hay personas que creen que el tiempo borra todo, pero el tiempo también revela. No explicó más. No necesitaba hacerlo. El mensaje estaba dirigido a quien debía entenderlo. Las horas siguientes fueron extrañas. Un silencio incómodo se instaló, como antes de una tormenta. La hija se permitió llorar. No frente a cámaras, no frente a nadie, lloró sola. No solo por la ausencia de su padre, sino por el peso de saber. Porque cargar con una verdad así duele. Y duele más cuando involucras a alguien cercano, a alguien que alguna vez fue parte del refugio. Pero en ese llanto también apareció algo nuevo. Fuerza, no rabia, no deseo de venganza. Fuerza serena. La certeza de que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera difícil. Ella no buscaba destruir. Buscaba paz. Y la paz verdadera no se construye sobre silencios impuestos. Dejó algo claro, aunque no lo formuló como anuncio. Esto no terminaba aquí. Había recuerdos que aún no habían salido. Detalles que seguían guardados. Verdades que necesitaban madurar. Y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Miró a cámara una última vez y habló con una calma que estremeció. Mi padre no se fue sin dejar señales. Yo las vi y no las voy a ignorar.